¿Qué tal, queridos hermanos? Les saludo con mucho afecto y cariño ya en este miércoles 29 de enero, miércoles de la tercera semana de tiempo ordinario. Y vamos a continuar con las lecturas del día de ayer, porque ayer leíamos la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos del 1 al 10, y hoy corresponde los versículos del 11 al 18. Y como es una continuidad, sigue dándole continuidad al mismo tema. El tema de la antigua alianza, en la cual dice los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie. Estas son diferencias de la nueva alianza, diariamente y de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. O sea, ellos lo ofrecían para el perdón, pero era inútil porque estaban ofreciendo sangre que no era la suya. Dice, Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. O sea, sentado, los sacerdotes de pie. Ahora Cristo está sentado a la derecha del Padre y desde allí es donde obra, desde ahí es donde actúa. Y entonces cada misa, la actualidad litúrgica lo dice muy bien, dice, cabe recordar que nuestra Santa Misa no es una repetición del sacrificio de Cristo, sino presencia y actualización de ese único sacrificio. Solamente los que tenemos esa fe y entendemos los misterios de nuestra fe. O sea, no es un sacrificio que se esté repitiendo, ahora es un sacrificio de forma incruenta porque es un memorial. Tampoco es solamente un recordatorio, no solamente recordar lo que pasó, porque recordar lo que pasó hace años, pues no nos da ningún beneficio ahorita. En cambio, el sacrificio de Cristo en la cruz, que hizo de una vez y para siempre, y que se actualiza en cada misa, sigue dando frutos el día de hoy. ¿Cuántos milagros no se han dado en misas de sanación y en misas normales por la presencia del Espíritu Santo? Ese es el que obra. El milagro más grande, que es el de la transubstanciación, a través del cual Cristo se hace verdaderamente presente en las especies del pan y vino. Entonces, mi hermano, cuando tú vas a misa, por eso vas a fortalecer tu relación con Cristo, y por eso sales fortalecido en tu fe, porque no estás simplemente recordando algo que pasó hace muchos años. Por eso decíamos ayer, al unir los misterios de la encarnación con el de la pasión, muerte y resurrección, nos dejan claro que fue algo que verdaderamente sucedió en el pasado y que verdaderamente seguimos disfrutando los frutos en el tiempo presente. Sobre todo porque también, dice la antigua alianza, esto se escribió en piedras y hoy está escrita en tu corazón. Por eso sigue dando fruto, porque ahí está en tu corazón la ley de Dios. Pasando al Evangelio, San Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20, nos habla de algo ya muy conocido. Marcos en este capítulo nos empieza a narrar algunas parábolas y en esos primeros 20 versículos nos narra la parábola del sembrador. Ya la hemos meditado mucho, en lo que lo importante de aquí es que la semilla es siempre la misma. La semilla siempre es la palabra de Dios y que el sembrador es siempre el mismo, que es Dios. Y que el tiempo de siembra es todos los días y todos los instantes y en todos los terrenos. Porque aquí la diferencia es el tipo de terreno donde cae la semilla. Dios no hace, no hace excepciones. Dios no dice, no, este diácono es de cabeza dura, no voy a sembrar ahí la semilla. No, aquel hombre ya se dedica al robo, ahí no voy a sembrar la semilla. Dios siembra en todos nosotros la semilla. Aquí la diferencia es qué tipo de terreno eres tú, qué tipo de terreno soy yo. Es lo que tenemos que meditar. O sea, dice, la pregunta que nos tendremos que hacer cada uno de nosotros es, ¿y yo qué clase de terreno soy? ¿Un terreno pedregoso? ¿Un poco profundo o lleno de espinas? ¿Soy de tierra buena? Sí, ¿qué tipo de terreno soy? Porque aquí Jesús habla de que unos granos caen a la vereda del camino, que otros caen entre terreno pedregoso, otros caen entre espinas, y todos esos que caen ahí no producen fruto. Finalmente dice que algunos caen en tierra buena y producen el 30, el 60, el 100 por uno en su fruto. Dice el que tenga oídos que oiga. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Qué tipo de terreno soy yo? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué influye? Son dos cosas en las que las que marcan la pauta para saber si somos un buen terreno, si vamos a dar fruto bueno.
El primero es nuestra apertura a la palabra. Si tú vas a la misa a oír y no estás atento a las lecturas y no las meditas en tu corazón y no tratas de que queden ahí grabadas como María decía, ya empezaste mal. Porque el primer requisito es tener apertura para esa palabra y dejarla que realmente caiga y que no caiga en la superficie, sino que entre al fondo de nuestro corazón, como la semilla que cae en tierra buena, entra y desde abajo empieza a dar frutos. Entonces lo primero es la apertura para recibir la palabra de Dios. Pero lo segundo es nuestra voluntad para ponerla en práctica, porque no es automático. En automático, si tú tienes esa escucha y haces lo que María Santísima, de meditar en el corazón la palabra de Dios, poco a poco se van a ir dando esos frutos, porque vas a tener la voluntad para ponerla en práctica. Dios no nos obliga, somos nosotros los que tenemos que recibirlo y tenemos que poner en práctica lo que Él está haciendo. Cuando tú le pides al Señor que te dé fortaleza, te va a poner pruebas para que seas fuerte. Porque tú cuando vas a un gimnasio para que agarre fuerza tu músculo, te tienes que meter al gimnasio y tienes que cargarle pesa a tu cuerpo, tienes que hacer ejercicios que hagan cansar a tu cuerpo para que ellos puedan dar después ese fruto de agarrar volumen. Entonces así es lo mismo. Tú quieres paciencia, el Señor te va a poner en lugares donde tengas que ejercitar la paciencia. Tú no puedes ejercitar tus músculos en la cantina, tienes que ir al gimnasio y tienes que ir al gimnasio y hacer los ejercicios, no ver cómo los demás lo hacen. Entonces es lo mismo, son las dos cosas de las que depende de qué tipo de terreno vas a hacer tú. Un terreno que dé buen fruto o uno que no dé buen fruto. La apertura a la palabra de Dios y la disponibilidad para ponerla en práctica. Eso es importantísimo. Nosotros estamos invitados a hacer buen terreno para la palabra que hemos escuchado y que podamos dar fruto. Todos somos diferentes, por eso dice unos el 30, otros el 60, otros el 100. Lo que importa es empezar a dar frutos. A lo mejor tú empezaste dando un 10% y luego después un 20%. Llega un momento en el que ya vas a estar dando el 100%, porque ya vas a ser una persona que va todos los domingos a misa, que incluso va algunas veces entre semana, que va a horas santas y que realmente vas a escuchar y a llenarte de la palabra de Dios en tu corazón. Esa es la diferencia. Los terrenos, Jesús hace la comparación, pero obviamente a diferencia del terreno, un terreno que es pedregoso no puede quitar él solo las piedras que están ahí para dejar el terreno más firme y pueda recibir la semilla. Tiene que ser otra persona el que lo haga. Nosotros, en cambio, las espinas, dice, pueden ser las preocupaciones de la vida, la ambición por el poder. Tú tienes que quitar todo eso de tu corazón. La ambición por el poder, la lujuria, las preocupaciones, déjalas atrás. Dios se hace cargo de ellas si tú pones en práctica lo que Él te pide. Entonces, mis hermanos, hoy recordemos eso. El sembrador es el Señor. La sembrilla es la palabra y Él siembra en todos los terrenos, por muy cabezón que seas. Él está sembrando todos los días la palabra. Y tú y yo podemos ser instrumentos de Dios para seguir también siendo esos sembradores y sembrar esta palabra en muchos más terrenos a través de las redes sociales. Algunos de ellos van a caer en saco roto, pero algunos van a caer en tierra buena y dan fruto. Ayúdame a compartir estos videos, ayúdame a que sean cada vez más personas las que puedan estar abiertos a la palabra de Dios y las que puedan tener la voluntad de ponerla en práctica para recibir los frutos hermosos que Dios tiene para nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.